Familia desapareció en 1988 en escalada ilegal a Monte Everest. 28 años después, hayan algo chocante. Aquel día de mayo de 1988, la montaña devoró a la familia de Julián. Nieve, hielo, una cumbre imponente y en medio 4 almas perdidas. La búsqueda fue eterna, pero el Everest es implacable. Años después, los ecos de esa tragedia aún resonaban en su vida como un eco persistente, dejando un vacío que nunca sanaría. Julián creció solo, en un orfanato donde las sombras de su familia lo seguían como un espectro, como un recordatorio constante de lo que jamás volvería. Ahora, 28 años después, una noticia impactante sacudía los cimientos de su angustiante pasado. Un hallazgo cerca de la cima del Everest. Un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué podía haber sucedido aquella fatídica expedición? ¿Realmente era un accidente? ¿O había algo más oculto entre las nieves? Mientras Julián guiaba a turistas por las montañas abrasadoras de los Andes, Suma. Pero aquel día todo cambió cuando un viejo diario desgastado llegó a sus manos. Sus páginas amarillentas guardaban secretos que desafiaban el silencio. Al abrirlo, la fragancia del papel envejecido lo golpeó. Con manos temblorosas, Julián comenzó a leer. Las letras temblorosas describían una travesía llena de miedo, de ambición y de algo más. Unos párrafos hablaban de conflictos, de tensiones entre los miembros de la expedición, insinuando que no todo era lo que parecía. Grilletes de desconfianza y una sensación de que, quizás, no estaban solos en la montaña. Colocó el diario sobre la mesa. Su respiración se hizo más intensa. Recordó la forma en que su madre le hablaba de aventureros, de exploradores que desafiaban lo imposible. Pero ahora, ¿por qué habían ido a esa montaña? El enorme peso de la incertidumbre lo empujó a la obsesión. A medida que se adentraba en la búsqueda de respuestas, Julián se sentía más perdido que nunca. La casa, el orfanato, que había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula de recuerdos. Cada habitación parecía oprimirlo, recordándole lo efímero de la vida. El clima cambiaba, y afuera, las nubes comenzaban a formarse. Se preparó para un viaje a la montaña que había marcado su vida, pero antes de salir, mientras el viento rugía, descubrió una fotografía entre las páginas del diario. Su corazón se detuvo. En la imagen, una figura que no podía ser. Temblando de expectativa, Julián sintió cómo se le aceleraba el pulso. Aquella imagen podría cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. A medida que Julián sostenía la fotografía, su pulso latía con fuerza. La imagen estaba borrosa, pero la figura era inconfundible. Allí, en medio de las sombras de la montaña, estaba su madre. Era una imagen de una expedición, pero no una cualquiera. Era el momento en que habían partido al Everest, justo antes de que la montaña se tragara sus sueños.
El nudo en su garganta se hizo más intenso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que sus manos sostenían. ¿Por qué estaba esa foto en el diario? ¿Había estado su madre consciente de algo que él no sabía? La curiosidad se mezclaba con el dolor. Mientras contemplaba la imagen, una sensación helada recorrió su espalda. ¿Qué secretos ocultaba la montaña? La tormenta que comenzaba a formarse afuera parecía un reflejo de su tormento interno. Los vientos aullaban, golpeando las ventanas del orfanato, como si el mismo Everest reclamara su atención. Julián sintió que la atmósfera cambiaba. Salió de la habitación y se dirigió a su vehículo, dispuesto a descubrir la verdad. La carretera serpenteaba hacia la base de los Andes, pero su mente iba hacia el Everest. Cada kilómetro le acercaba a un destino que había esquivado toda su vida. Pero justo al llegar a la intersección en la que debía girar hacia la montaña, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Su corazón se frenó. Abrirlo parecía arriesgado, pero no podía resistirse. Julián, no vayas al Everest. Lo que encontraste no es lo que piensas. Sus manos temblaban mientras leía. El mensaje continuaba, cada palabra un golpe en su pecho. Tu madre estaba involucrada en algo oscuro. No te puedo decir más. No es seguro. Julián sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué oscuridad podía haber en un simple viaje de escalada? Su mente giraba. Los recuerdos de su madre le sonreían con cariño. Aquella mujer valiente y aventurera no podía haber hecho nada que cuestionara su honor. Mientras contemplaba el mensaje, un ruido fuerte lo sacó de su letargo. Se giró y vio a un grupo de personas acercándose rápidamente hacia su vehículo. Eran alpinistas, pero había algo distinto en ellos. Sus miradas eran intensas, casi amenazantes. Uno de ellos, alto y con una cicatriz en la mejilla, se acercó con determinación. «¡Julián!», gritó. «¡No subas! Estamos aquí para advertirte». Pero antes de que pudiera terminar, una ráfaga de viento arremetió con fuerza, haciendo que los tres hombres se tambalearan. En ese momento de caos, el hombre de la cicatriz se abalanzó sobre él. «Tu vida corre peligro. No puedes confiar en nadie, incluso en tus recuerdos». La afirmación le cortó la respiración. Aquello era demasiado. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran estas personas? Todo su mundo empezaba a desmoronarse. Mientras luchaba con sus pensamientos, Julián sintió que ese viejo diario con sus secretos y revelaciones lo había llevado a una verdad aterradora. Una verdad que probablemente lo separaría todavía más de la imagen idealizada de su madre. «¡Detente!», gritó Julián, empujando al hombre. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes sobre mí?». Los alpinistas intercambiaron miradas. La tensión en el aire era palpable. El viento seguía gritando, tratando de ahogar sus voces. El hombre de la cicatriz se inclinó hacia Julián, sus ojos llenos de una preocupación cruda. «La montaña tiene recuerdos, y a veces los muertos son los que más gritan». Esa frase resonó en su mente mientras el grupo se dispersaba, dejando a Julián allí, confundido y asustado. Todo lo que creía saber sobre su familia se desvanecía frente a sus ojos. La anhelada búsqueda por la verdad que había empezado en el diario parecía ahora un camino hacia la locura. Con la imagen de su madre grabada en su mente y una tormenta tanto afuera como dentro de él, Julián quedó paralizado, preguntándose a dónde lo llevaría este nuevo giro. ¿Sería el Everest su liberación o la condena de todos sus recuerdos? Mientras Julián permanecía paralizado, sintiendo la presión de aquellos ojos intensos sobre él, un grito desgarrador rompió el aire helado de la tarde.
Era un sonido que venía de mucho más allá, de la carretera que serpenteaba hacia la... Resonó la voz. El viento parecía detenerse, atrapando los ecos del grito y absorbiendo todo lo demás. Julián, con las manos aún temblorosas, miró a los alpinistas. Sus rostros se transformaron en máscaras de pánico. —¿Qué fue eso? —susurró uno de ellos, observando hacia el horizonte, como si esperara que el sonido se repitiera. —¡Vamos! ¡Tenemos que ver! —exclamó el hombre de la cicatriz. Sin darle tiempo a pensar, el grupo se movió rápido en dirección al grito. Julián le siguió, la confusión mezclándose con una sensación de urgencia casi palpable. Cada paso parecía llevar más peso. La rabia contenida en su pecho, el miedo y la curiosidad se combinaban en una tormenta interna. Se acercaron al borde del camino y al asomarse, descubrieron un vehículo volcado en el precipicio. El coche estaba destrozado y un grupo de personas intentaba ayudar a un chico atrapado en su interior. —¡Rápido! ¡Necesitamos sacar a ese chico! —gritó uno de los alpinistas, arrodillándose junto al automóvil destrozado. Julián se acercó al coche y la visión dentro le heló la sangre. Era un adolescente, su rostro cubierto de sangre y rasguños, luchando por respirar, atrapado en una retorcida amalgama de metal. Los otros luchaban por abrir las puertas, gritando instrucciones entre sí. —No puedo salir —clamaba el chico, su voz temblorosa. Julián podía ver la desesperación en sus ojos, la voluntad de vivir luchando contra el inminente desastre. Sin pensar, se unió a ellos, pero a medida que se acercaban, se dio cuenta de algo impactante. En la parte trasera del vehículo, caída entre las sillas, había una mochila marcada con un distintivo conocido. Era la misma insignia que llevaba la expedición de su madre al Everest. Su corazón dio un vuelco. Las palabras del mensaje llegaban a su mente. Tu madre estaba involucrada en algo oscuro. ¿Cómo era posible que la mochila de su madre estuviera allí, en este lugar, en este momento? Mientras el grupo lograba abrir la puerta, el chico gritó nuevamente. ¡Mis amigos! ¡Ellos están allá! Julián miró hacia atrás y su pulso se aceleró aún más. Había algo en la voz del adolescente que le recordaba a la cuna de su infancia, a lo seco de un hogar que había perdido. El chico, tambaleándose mientras salía del automóvil, comprendió lo que Julián había descubierto. —Es suya, la mochila es de tu madre. El silencio se instaló en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. Esa simple revelación resonó en su mente, destrozando la realidad que creía conocer. Las palabras de los alpinistas, los rumores de secretos oscuros, todo comenzó a tomar forma. Su madre no solo había estado en el Everest, había estado involucrada en algo peligroso. La mirada del chico era intensa, llena de pavor y desesperación. —¡Ellos vienen! ¡Están buscando a los supervivientes! —¿What survivors? —preguntó uno de los alpinistas confundido. Pero la pregunta quedó atragantada en su garganta, volviéndose irrelevante en el sentido de urgencia que dominaba el aire. Entonces, un sonido distante, un motor rugiendo, resonó entre las montañas. Algo o alguien se acercaba. Julián sintió cómo su corazón se aceleraba, el frío de la realidad envolviéndolo como una niebla densa. ¿Qué oscuros secretos le aguardaban? ¿Quiénes eran aquellos que venían por la mochila, por los recuerdos de su madre? Todo lo que había creído, todo lo que suponía saber, estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Julián se sumía en la revelación de la mochila, su mente empezó a girar como un torbellino. La tormenta de emociones que había estado reprimiendo estalló con fuerza, y el aire se volvió espeso a su alrededor. El grito del adolescente aún resonaba en sus oídos. ¿Cómo podía estar esta mochila ahí, justo en ese momento? ¡Ayuda!
continuó el chico desde el automóvil volcado, su voz más alta ahora, pidiendo auxilio, cada palabra un eco del miedo que emanaba de él. Julián sintió que el tiempo se congelaba. Su corazón latía rápido, golpeando en su pecho como un tambor. Miró a los alpinistas, quienes entre la confusión y la urgencia, finalmente lograron abrir la puerta del lado del conductor. El chico se arrastraba hacia afuera, pero en ese instante, el sonido de «Tenemos que sacarlo ya», gritó uno de ellos, pero la voz de Julián se alzó por encima del resto. «¡La mochila! ¡Es de mi madre!», exclamó, su estómago retorciéndose. Nadie le escuchó. La situación se volvía cada vez más caótica. En medio del tumulto, un destello de luz brillante apareció a lo lejos, algo metálico. Un coche se acercaba a toda velocidad. Era un SUV negro, sus faros marcando la noche como ojos que buscaban, que acechaban. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada de los alpinistas se tornó en horror. Algo en la presencia de ese vehículo les causó pavor. «No puede ser», murmuró uno de ellos, su expresión empalideciendo. «¡Son ellos!». El chico que había sido rescatado del coche se encorvó, temblando. Julián lo miró. Los ojos del adolescente reflejaban un miedo profundo. «¿Quiénes? ¿Quiénes vienen?». Su voz tembló con pánico. «Los que buscan a los sobrevivientes», respondió uno de los escaladores, su rostro lleno de angustia. El SUV se detuvo de forma abrupta y de su interior emergieron figuras, hombres de miradas duras, con trajes oscuros y radios en mano. La tensión era palpable. ¿Qué querían de ellos? «¡Retírense!», gritó uno de los hombres desde la distancia. La autoridad en su voz resonaba como un trueno. «Esto es un asunto de la policía». De repente, un sonido rompió el aire. Un disparo. El eco resonó por las montañas. Un instante de silencio cargado de terror. Julián sintió que se le helaba la sangre. La imagen de su madre volvió a llenar su mente. La mochila, la verdad oculta. «¡Corred!», gritó Julián. La adrenalina corriendo por sus venas. El grupo de alpinistas no dudó. Todos comenzaron a correr hacia la seguridad de los árboles. Pero Julián, atrapado entre el miedo y la urgencia, se quedó paralizado por un instante. Los hombres del SUV avanzaron hacia el vehículo volcado. Uno de ellos recogió la mochila y la examinó. «Eso no es lo que parece», gritó Julián. Pero su voz fue ahogada por otro disparo, esta vez más cercano, rebotando contra las rocas. En el fragor de la confusión, el chico atrapado gritó: «¡Ellos mataron a mis amigos! Ellos están involucrados con el campamento de expedición, por lo que pasó en el Everest». Su rostro, lleno de horror, contaba historias que Julián no podía imaginar. Ese simple comentario lo golpeó con fuerza. El campamento, la conexión con su madre y ese oscuro secretismo. Todo empezó a tener sentido, pero nada que él quisiera aceptar. En un giro inesperado, el hombre de la cicatriz corrió hacia Julián. «Tú eres el que puede descubrir la verdad. Tu madre sabía algo», le dijo rápidamente, antes de que otro grito desgarrador surgiera de la confusión. El silencio, mientras el caos continuaba. El sonido de la sirena se acercaba cada vez más. Julián se quedó allí, el nudo en su garganta. Las palabras «tu madre estaba involucrada en algo oscuro» retumbaban en su mente. ¿Qué verdad le esperaría al final de este camino, entrampado en sombras? ¿Qué descubriría realmente sobre su madre y la tragedia en el Everest? Sin más tiempo que perder, la búsqueda de respuestas se había vuelto una carrera contra el tiempo, y él estaba en el centro de todo. Mientras Julián se quedaba helado, contemplando la mochila desgastada,
que había pertenecido a su madre. Un grito desgarrador emergió de entre la multitud. El adolescente que había rescatado del vehículo volcado, aún temblando y cubierto de suciedad, se aferraba a su brazo, ojos desorbitados. «Ellos vienen, no te acerques a ellos». La advertencia se cortó bruscamente cuando una figura emergió del SUV negro. Un hombre robusto, en un traje negro, que parecía más un depredador que un ser humano. Sus ojos. El hombre se miró en todos los demás con desprecio. «Nada de esto les incumbe. Lárguense o enfrentarán las consecuencias». La amenaza era clara. Los alpinistas empezaron a dispersarse, temblando bajo la presión de esa figura autoritaria. Julián sintió que sus piernas se movían, pero su mente estaba atrapada en un bucle de confusión. ¿Por qué este hombre parecía tener control sobre la situación? Había algo profundamente inquietante en su seguridad. Pero antes de que pudiera alejarse, el chico del coche lo aló con fuerza, como si su vida dependiera de ello. «Tienes que escuchar», insistió, arqueando su espalda. «Oh, madre, ella estaba involucrada en cosas que nunca imaginaste». «¡Cállate!», el hombre del traje gritó, su mirada fulminante dirigida hacia el chico. Con un solo gesto de su mano, hizo que otros hombres del SUV avanzaran hacia ellos. Julián sintió el terror correr por sus venas. «No puedo salir de esto», murmuró el chico, la desesperación marcando cada palabra. Conocía todos sus secretos, los guardaba. «¿Qué secretos?», interrogó Julián, apretando los puños. «¿Por qué estás diciendo esto? ¿Y qué hay de la mochila?». El chico respiraba con dificultad, los labios temblándole. «Eran parte de un experimento, un juego peligroso. Mi grupo, ellos no regresaron. Mi madre sabía la verdad». Antes de que Julián pudiera responder o procesar todo, el hombre del traje se acercó a ellos y la intensidad del aire se volvió palpable. Julián sintió el sudor correr por su frente. De repente, un disparo resonó, rompiendo la tensión como un cristal de vidrio. Los ojos de ambos se anclaron en el hombre que había disparado, un compañero del traje negro que apuntaba a la carretera en dirección contraria. Julián giró la cabeza y vio una figura familiar salir del borde del camino. «¡Mamá!», gritó. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Allí, entre la niebla de su memoria, estaba ella, de pie, con una expresión de miedo pinchado en su rostro. «¡Detente!», exclamó su madre, alzando las manos, desesperada. «No puedes hacer esto. No puedes tocar a mi hijo». El caos se intensificó en milésimas de segundo. El chico se desplomó al suelo. El sonido de disparos resonó nuevamente en la montaña. Julián sintió que su corazón se paraba. «¡Mamá! ¡Corramos!». Pero ella no se movió. «Nunca debiste venir, Julián. No puedo permitir que te lastimen». El rostro de su madre se tornando gris, y en sus ojos había un terror palpable. El hombre del traje dio un paso adelante, y en un instante de confusión y dolor, le lanzó una mirada que decía mucho más que 1000 palabras. «Tu madre lo ha traído todo de vuelta, Julián. Ya no puedes huir de lo que se esconde en la montaña». Las palabras le atravesaron como daras. En una fracción de segundo, entendió que la montaña no solo guardaba secretos, sino que también había creado un laberinto de mentiras que envolvían a su madre. El pánico lo abrumó. Se dio cuenta de que su madre estaba atrapada en este mismo juego que él, pero de una manera mucho más peligrosa. «¿Qué has hecho?», preguntó Julián terriblemente, sintiendo cómo las lágrimas podían brotar de sus ojos. La figura del hombre del traje se adentró en su vida, y, de repente, la verdad que había buscado era más oscura de lo que podía haber imaginado. La conexión entre él y su madre se estaba desmoronando,
y se dio cuenta de que sus recuerdos estaban siendo manipulados. La confusión lo paralizó cuando la risa burlona del hombre le atravesó el cuerpo. Bienvenido a la realidad, Julián. En la montaña, todos están conectados de maneras que nunca creíste poder imaginar. Y así, la línea que separaba el pasado del presente se desvaneció, dejándolo en un abismo de incertidumbre, mientras la tormenta, su madre, su historia, su vida pronto se convertirían en un rompecabezas aterrador en un laberinto del que no podía salir. Mientras Julián se quedaba allí, con su madre atrapada en una situación mortal, el aire se volvió electrizante. El hombre del traje negro, con su sonrisa fría y despectiva, miraba a su madre como si ya la hubiera decidido. Tu madre siempre ha estado en esto. ¿Te creías que era solo otra aventurera perdida en la montaña? El rostro de Julián se endureció. ¿Qué significa eso? Su voz temblaba entre el miedo y la rabia. Julián, escucha. Su madre suplicó, sus ojos llenos de una desesperación profunda. No todo es lo que parece. Lo que está detrás de las expediciones al Everest es mucho más oscuro de lo que imaginas. Tenía que protegerte. Pero ya era demasiado tarde. Un temblor recorrió el suelo cuando una fuerte explosión tronó a lo lejos. El SUV negro se estremeció. Julián se giró, los ojos desorbitados, y vio humo elevarse desde un punto de la montaña. La escena se tornó caótica. Gritos resonaron. La figura de su madre se desvaneció en el ruido, su presencia golpeando su pecho como un martillo. No puedo dejar que esto te haga daño, dijo ella con voz quebrada. Pero sus palabras se perdieron en la confusión. «¡Déjala ir!», gritó Julián. Los disparos resonaron nuevamente, esta vez más cercanos. El hombre del traje abrió fuego, sumiendo a Julián y al chico en una tormenta de bolas de cristal. Un balazo impactó en una rota junto al chico, haciendo que saltara hacia atrás, aterrorizado. «¡Nos matarán a todos!», gritó, buscando refugio detrás de un árbol. Pero algo dentro de Julián estalló. Con su madre frente a él, comprendió que el peligro no venía solo de aquellos hombres. La verdad iba más allá. «Mi madre no está involucrada en nada oscuro», exclamó, alzando su voz por encima del caos. Las palabras estallaron como un trueno. «¡No puede ser!». Sin embargo, sus dudas fluyeron como el dreaded viento que azotaba aquellas tierras sombrías. La mochila, la conexión, esos secretos, la imagen de su madre se mezclaba con una confusión visceral. «Esto no es un juego, Julián». La voz de su madre resonó con un peso que le golpeó como una ola. «Deben silenciarme, deben proteger lo que hemos encontrado». El pánico fue abrumador. Julián miró a su madre, pero lo que encontró en su expresión no fue amor, sino temor. ¿Qué había descubierto realmente? Fue entonces cuando una figura oscura emergió detrás del hombre del traje. En un instante que casi parecía irreal, una mujer con un rostro familiar que Julián se lo había visto en viejas fotografías. Su corazón se detuvo. «¡Soy yo, Julián! ¡Soy tu tía!». El silencio envolvió la escena como una bruma densa. Todos se quedaron mirando, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El hombre del traje palideció. «¿Qué haces aquí?». Su voz se volvió un susurro. Ella dio un paso adelante, mirándolo con amenaza. «Dejémoslo todo». Pero sus ojos se posaron en Julián. «Tu madre fue la clave, y no podía dejar que esto se fuera de las manos». Un grito desgarrador surgió del grupo, como un eco de su angustia. La madre de Julián temblaba, el miedo brillando en su mirada. «Te dije que no volvieras. Estás arruinando todo». El hombre la fulminó. Entonces la herida se abrió. La conexión entre su madre y esa mujer,
los secretos de la montaña. El instante se tornó trágico. Julián sintió que su estómago se encogía. ¿Qué están escondiendo? Todo esto es una locura. La explosión de segundos materiales se encadenó. Un nuevo disparo resonó. Esta vez, el hombre del traje cayó al suelo. Su rostro, reflejando incredulidad y horror. Julián vio cómo su tía sonreía con malicia. Ahora todo es diferente. Los gritos se intensificaban. La confusión absoluta se apoderó del aire. Su madre, al borde de lo inminente, miraba a Julián con tristeza. Por primera vez sintió que lo había perdido todo. No puedes confiar en ella. La traición cortó como un cuchillo. Las piezas del rompecabezas se movían, revelando caras que nunca esperó ver. Dejé que se fuera cuando debí protegerla. Lo siento, Julián, murmuró su madre. En ese instante todo cambió. El aire se volvió un veneno denso y Julián, atrapado entre la confusión y la traición, supo que la montaña estaba oculta en un terror que desbordaría cualquier límites que él había conocido. La pregunta que quedó resonando en su mente fue brutal. ¿Quién era realmente su madre? Julián miraba a su madre, su corazón desbocado, el caos a su alrededor casi ahogando su voz. Las palabras resonaban en su mente como una tormenta. ¿Por qué su madre había estado involucrada en algo así? Pero su confusión quedó atrás cuando un grito desgarrador, rompiendo el aire, le hizo helar la sangre. Un segundo disparo. Esta vez un grito de dolor proveniente de la figura de la tía, que acababa de aparecer. Un instante la vio erguirse y al siguiente cayó al suelo. La confusión se tornó en horror cuando Julián se dio cuenta de que estaba rodeado de cuerpos y sombras amenazantes. El hombre del traje miró a su madre y en un giro vertiginoso apuntó a su pecho. «Es hora de callar las verdades incómodas», dijo, su voz fría como el hielo. Pero el eco de su amenaza se vio ahogado por un segundo grito, y Julián comprendió que este no era el final que había imaginado para su madre. La tía, tirada en el suelo, luchaba por respirar. Su mano cubría una herida en su costado. Julián sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué has hecho?», gritó, corriendo desesperado hacia ella. El miedo lo empujaba hacia la acción. El caos se desataba cada vez más rápido. Su madre intentó interponerse, pero el hombre del traje dio un paso adelante. «No», repetía, un hilo de pánico en su voz. La tensión era casi palpable. Mientras Julián se agachaba junto a su tía, vio su mirada vacía. «No puedo, este secreto», murmuró antes de que las palabras fluyeran como un torrente. «Lo que sea que encuentres, no te dejes engañar. Tu madre, cierra la boca», exclamó el hombre del traje, su rostro transformándose en un rictus de ira. Pero antes de que pudiera actuar, un estallido de sonido sacudió la escena. La tierra tembló. Un tercer disparo reverberó, pero no venía del hombre del traje. Eran dos sujetos armados que habían emergido de la nada, sus rostros cubiertos, lanzando gritos y órdenes. El caos se expandió como un fuego descontrolado. Mientras los hombres se dispersaban, Julián se dio cuenta de lo que sucedía. Aquellos no eran solo alpinistas, eran mercenarios. Todo lo que había conocido se retorcía en un laberinto de traición y peligro. Su madre, su historia, los secretos de la montaña. Nada era lo que parecía. El hombre del traje se giró, nervioso. «¡Nos están atacando! ¡Maldita sea!». Los mercenarios comenzaron a responder, gritos y balas cortando el aire. Un enfrentamiento inminente.
Al ver la confusión, Julián supo que tenía que reaccionar. Le lanzó una mirada a su madre, quien estaba paralizada, totalmente atrapada en el caos. Pero algo más brilló en su mente, una sola imagen, la mochila, la verdad que podía alterar todo. Sin pensarlo, se lanzó hacia el vehículo volcado, donde veía la insignia que marcaba lo que contenía. Podía haber más dentro de esa mochila que cualquier cosa que había imaginado, con las balas silbando a su alrededor. Sus manos temblorosas abrieron la mochila. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Páginas desmenuzadas, fotografías antiguas y documentos amarillentos, todo relacionado con la expedición de su madre al Everest. Pero había algo más en particular que lo hizo temblar. Un diario encuadernado en cuero. Su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que aquí estuviera la respuesta a todo? Un grito de su madre lo sacó de su trance. «Julián, detrás de ti». Se giró justo a tiempo para evitar que una figura oscura se abalanzara sobre él. Era un mercenario, su rostro oculto, pero el brillo de su mirada era una amenaza contundente. Sin pensarlo, Julián impactó su cuerpo y lo hizo caer al suelo. El hombre del traje, aún en pie, miró a su alrededor, evidentemente asustado. «Retírate, no sabes lo que comienzas», gritó, pero el pánico en su voz era real. No había más tiempo. Finalmente, Julián, aún con el diario en la mano, se volvió hacia su madre. Allí, en medio del caos, un nuevo interrogante emergió en su ser. ¿Qué si todo esto, todo lo que creía, era parte de un juego mucho más grande? Quizás su madre en realidad no había sido la santurrona que él había imaginado. Entonces, justo cuando parecía que todo estaba perdido, un rugido de motor resonó más allá de la montaña, seguido de un destello de luces. Un helicóptero. La escena se congeló por un instante. Los mercenarios se giraron y la interrupción fue suficiente para que todos se detuvieran. «Regresamos a la montaña», gritó uno de los hombres, y eso dejó a Julián paralizado. ¿Regresar a dónde? ¿Qué más había en juego? La confusión se volvió aún más intensa mientras sentía que el diario en sus manos ardía como un secreto inconfesable. Las preguntas se amontonaron en su mente. La montaña estaba viva. ¿Qué misterios desvelaría? ¿Y qué verdades y traiciones saldrían a la superficie? Mientras la escena se desbordaba de incertidumbre, Julián sabía que su viaje apenas comenzaba. La búsqueda por la verdad se volvía ahora más peligrosa que nunca. Y él estaba en el centro de todo. Julián estaba allí, paralizado, con el diario aún en las manos, cuando el estruendo del helicóptero resonó por encima de sus pensamientos agitados. Los mercenarios miraban al cielo con una mezcla de temor y agresividad, distrayendo su atención de la escena tensa que se desarrollaba. Una sombra en movimiento. La adrenalina corría y su corazón latía con fuerza. Todo lo que había creído saber, todo lo que había relacionado con su madre y la montaña, se desmoronaba ante sus ojos. Se transformaba en un torbellino de oscuros secretos. Un grupo de hombres armados emergió del helicóptero, sus figuras uniformadas destacando contra el cielo gris. 4, 5, 6 hombres. Todos estaban listos para el combate, con rifles listos en mano. Tras una dura evaluación, el hombre del traje negro pareció reconocerlos. Su rostro se volvió un lienzo de pánico y furia. «¿Qué hacen aquí?», gritó, su voz llena de incredulidad. Pero antes de que alguien pudiera responder, una ráfaga de disparos llenó el aire. Las balas silbaron entre ellos, alcanzando a uno de los mercenarios, quien cayó al suelo, ensangrentado. El grito se rompió en una mezcla de confusión y terror. La escena se tornó caótica.
Mamá, aléjate, gritó Julián, su voz desgarrando el viento. La mirada de su madre, llena de horror, se encontró con la suya. En su rostro, una combinación de amor y desesperación. Pero en un giro inesperado, ella dio un paso hacia el frente. «Yo tengo que hacerlo», exclamó, y su voz resonó como un trueno. Julián sintió que la tierra temblaba a sus pies. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía ella que él no? Una ola de confusión y miedo lo invadió. Mientras intentaba procesar sus palabras, una figura robusta emergió del grupo de recién llegados. Era un hombre que Julián reconocía, un viejo amigo de la familia. «Julián», gritó, «no te acerques. Tu madre es parte de esto». Las palabras lo golpearon. ¿Cómo podía ser? La mirada de su madre se tornó helada. «No puedes hablar así de mí, Carlos», gritó, pero la voz temblaba. «Es verdad», insistió él, sacudiendo la cabeza con frustración. «Estamos en medio de algo muy grande. Tu madre, Julián, lo sabe. Ella estuvo involucrada en todo. No es solo un accidente en el Everest». El caos se detuvo brevemente. La revelación cayó sobre Julián como un peso avasallador. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su madre había sido cómplice de alguna especie de conspiración oscura? El mundo que había conocido se desmoronaba mientras lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «No, no, eso no puede ser», murmuró. «Eres una aventurera. Siempre creí que...» Pero su voz se ahogó en el aire, incapaz de concluir la frase. Las imágenes de su infancia se desvanecían. Carlos avanzó, sus ojos llenos de desesperación. «¿Creíste que todo era solo aventura? Ella ha jugado con fuego y ahora hay personas que quieren deshacerse de ella. Este no es un juego, Julián. Están buscando la mochila. No puedes intentar protegerla más. Debemos irnos ahora», insistió Carlos, su rostro pálido, mientras los hombres del helicóptero cargaban armas. «No puedo dejar que se la lleven», gritó Julián, la impotencia inundando su voz. Pero su madre, con una mezcla de orgullo y tristeza, miró a Julián con una profundidad que le hizo retroceder. A veces el pasado no puede dejarse atrás, Julián. Siempre hay algo más grande en juego. El Everest no se traga a la gente solo porque sí. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre del traje negro se acercó a ellos, su mirada afilada como un cuchillo. «Es hora de acabar con esto». Y así, en un instante que pareció eterno, todo cambió. Un nuevo disparo sonó. Pero esta vez el destino no apuntó a su madre. Fue Carlos, aquel hombre que había prometido proteger a Julián. Cayó al suelo y el tiempo se detuvo. «¡Carlos!», gritó Julián, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor. La realidad se transformó en una pesadilla. La figura de su madre se desvanecía ante sus ojos, reemplazada por un horror que nunca podría haber imaginado. Entonces, en medio de la confusión, un rugido que no era humano resonó en la montaña. Una avalancha. La nieve y el hielo se desmoronaban detrás de ellos, veloz y decidida. La tierra temblaba. Era una fuerza de la naturaleza. Un recordatorio brutal de que nada estaba bajo control. Julián miró a su madre, a la figura caótica del hombre del traje, a Carlos en el suelo. «¡Corre!», le gritó, aunque en su pecho solo había desesperación. ¿Qué más sabía su madre? ¿Quién era realmente ella? Con el viento a sus espaldas y el estruendo acercándose, supo que todas sus certezas estaban a punto de despegar. Y en un instante, la vida de Julián se transformó para siempre. Podría salir de esa furia del Everest y enfrentar la verdad que su madre había estado protegiendo. El eco de la avalancha rugía cada vez más cerca, y con ello el tiempo se acababa. ¿Qué oscuro secreto revelaría la montaña y cómo cambiaría su futuro? El rugido de la avalancha se intensificaba, la nieve y el hielo cayendo como un manto de muerte. Julián se quedó congelado, sintiendo cómo el aire se le escapaba.
Miró a su madre, buscando una respuesta, pero su rostro estaba marcado por un tálido pánico. ¡Corre!, le gritó, pero el sonido del estruendo lo ahogó. Con un impulso que no sabía de dónde venía, Julián echó a correr, arrastrando consigo el diario. Las balas aún silbaban en el aire, pero la montaña se llevaba su furia lejos. Gritó, volteándose justo a tiempo para ver cómo un hombre caía al suelo. Veo Carlos, y su rostro estaba pálido, una expresión de horror marcada en su frente. ¡No!, gritó Julián, aterrorizado. Corrió hacia él, impulsado por una mezcla de miedo y rabia. La escena se tornó borrosa. El mundo alrededor de él fue apagándose a medida que se acercaba a Carlos, quien yacía en el suelo, luchando por respirar. «Nada de esto tendría que haber pasado», murmuró el hombre, mientras su respiración se volvía cada vez más errática. Detrás, la tormenta se acercaba. Vio cómo algunas sombras del hombre del traje se movían, preparándose para avanzar. Su madre retrocedía, el terror en sus ojos, reflejando sus propios temores. La mochila siguió en sus pensamientos, llena de respuestas a preguntas que nunca había creído hacer. Y entonces, en medio del caos, un grito resonó con una intensidad que hizo que todo se detuviera. ¡Julián! Era una voz familiar, una voz que lo heló aún más. Su hermana, Sofía. Él la vio salir de la nada, despeinada y llena de heridas, pero viva. Los ojos de Julián se abrieron de par en par, el alivio lo inundó. Pero la alegría duró poco. Sofía, con las piernas temblorosas, señaló al hombre del traje. «No puedes confiar en ellos. Ellos están detrás de todo. ¿Qué quieres decir?» «¿Qué sabes de Maná?», preguntó Julián, sintiendo que el mundo que conocía se colapsaba. Sofía tenía la respuesta. El miedo brillaba en sus ojos, pero antes de que ella pudiera responder, un nuevo disparo resonó. El hombre del traje apuntó hacia su madre, pero Julián se movió como un rayo, empujando a su madre detrás de él. La bala pasó zumbando y golpeó a un mercenario. Gritos, caos. El helicóptero sobrevolaba la escena, añadiendo un estruendo más a la confusión. «Es un juego. Todo fue un juego», continuó Sofía, y su mirada se llenó de desesperación. «Ellos quieren que todo vuelva a la montaña. Quieren que todo lo que sabemos se apague para siempre, incluida mamá». Las piezas empezaban a encajar, pero no era suficiente. A través de las sombras, Julián sintió que todo a su alrededor se torcía. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué tú?» El horror era palpable, casi líquido. Julián sentía que el espacio se le cerraba. El hombre del traje estaba tensando su rifle, listo para apretar el gatillo nuevamente. Con cada respiración, la montaña se hizo más ruidosa. Carlos goteaba sangre. Su madre, desesperada, gritaba que tenían que irse. Él miró a su hermana. «¿Por qué estás aquí, Sofía?» «¿De dónde saliste?», gritó, implorando una respuesta que nunca llegó. Y ahí, en un instante de claridad abrumadora, ella colapsó en sus brazos. «Todo lo que creías era parte del plan. Te dejaron, Julián. Te eligieron a ti», murmuró ella. Y antes de que pudiera procesar su declaración, el panorama estalló en caos. La avalancha cayó. El estruendo, la nieve, el caos. Todo sucedió a sus espaldas, mientras su mente repetía las palabras de Sofía. «Te eligieron». El peso de la montaña se cerraba sobre él. Todo lo que había creído hasta entonces se desmoronaba entre disparos y ecos de lamentos. La realidad de lo que su madre había sido, y Sofía estaba dispuesta a revelar, quedó atrapada entre el azote del frío y el velo de la nieve. La confusión lo devastó. Las dudas eran más grandes que cualquier avalancha. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Qué había significado su vida entera?
una mera elección en un juego oscuro que no comprendía. Mientras el panorama se oscurecía, la pregunta resonó en su mente. Ahora que todo había cambiado, ¿podría alguna vez sobrevivir a la verdad que se escondía en las sombras del Everest? Julián apenas podía pensar. Todo giraba en su mente como un huracán. Con su hermana en brazos, supo que necesitaba actuar rápido. El sonido de las balas resonaba tras ellos, y el eco del disparo que había alcanzado a Carlos aún retumbaba en su pecho. «Sofía, aguanta», le dijo, luchando contra el pánico que amenazaba con abrumarlo. Detrás, el hombre del traje avanzaba, la rabia y el miedo en su mirada. «Esto se acabó. Nadie más saldrá de aquí». Su voz resonaba como un trueno. Julián sintió que la presión en su pecho aumentaba. La emboscada se estrechaba como un lazo que apretaba su garganta. «¡Mamá!», gritó, buscando a su madre entre el caos, pero su figura estaba tragada por la confusión. «¡Corre hacia el bosque!», le ordenó Sofía, temblando en sus brazos. Su visión se nublaba, pero la determinación brillaba en sus ojos. Julián se dio cuenta de que no podían quedarse allí, no cuando la verdad les podía costar la vida. Con un último vistazo atrás, se lanzó hacia el bosque, cada paso sintiendo el latido de su corazón como un tambor. Las ramas arañaban su piel mientras corría. Los gritos se desvanecían tras él. La avalancha de desesperación todavía rugía en su mente, pero tenía que centrarse. Tenía que salvar a su hermana. Después de unos minutos de correr entre los árboles, llegaron a un pequeño claro. Julián se detuvo, a pesar del dolor que sentía por mantener a Sofía en brazos. «¿Estás bien?», le preguntó, su voz casi un susurro. «Sí, solo un poco mareada», respondió ella, respirando entrecortadamente. «Pero tenemos que seguir. Los hombres vienen». La determinación en su voz era una luz en medio de la oscuridad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Julián, el miedo regresando a su pecho. «No sé qué más hacer, Sofía. ¿Recuerdas la mochila, verdad? Lo que había dentro, podríamos usarlo», le dijo ella, intentando mantener la calma. La idea le golpeó como un rayo. Sí, la mochila contenía secretos que podían cambiarlo todo. «¿Crees que aún podemos alcanzarla?», preguntó con la esperanza encendida. Sofía asintió, sus ojos brillando. «Debemos correr de nuevo. Es nuestra única oportunidad». Sin más espera, se lanzaron de regreso entre los árboles. Negara la sensación de que el tiempo se les escapaba. De pronto, un grito resonó detrás de ellos. «No dejéis que escapen». La voz del hombre del traje sonaba desesperada. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al llegar al vehículo volcado, vieron que los mercenarios también estaban allí, buscando la mochila con frenesí. «¡Rápido!», Julián dijo, y ambos corrieron hacia el auto destrozado. Miraron alrededor. Los hombres estaban distraídos. Sofía se agachó y comenzó a buscar entre los escombros. Julián, sintiendo la adrenalina bombear en su sistema, vigilaría el entorno. Finalmente, Sofía gritó: «¡Aquí está!». Mientras levantaba la mochila desgastada, los ojos de Julián se iluminaron. Era su única esperanza, la clave para desentrañar toda la verdad. La necesidad de actuar se hizo más fuerte que cualquier miedo. «¡Vamos!», gritó Julián, y se lanzaron de nuevo hacia el bosque. Pero esta vez, el sonido de pasos rápidos los seguía. El hombre del traje no se detendría. En la carrera desesperada, mientras ellos corrían por la nieve y el barro, Julián sintió que todo se aceleraba. La verdad estaba al alcance, pero cada segundo contaba. Atrás, los disparos resonaron,
y él y Sofía se agacharon detrás de un árbol. Agitados y aterrados. ¿Crees que puedan encontrarnos?, preguntó Sofía, su aliento frío en el aire. Julián asintió, incapaz de responder. Pero de repente, un nuevo sonido rompió la tensión. Un helicóptero sobrevolaba cerca. La esperanza se encendió en su pecho. «¡Mira!», gritó él, señalando hacia el cielo. «¡Ayuda está en camino!». Pero el hombre del traje, al darse cuenta de que las cosas se estaban complicando, gritó furioso: «¡No dejéis que se vayan!». Una sombra oscura se cernía sobre ellos, pero Julián, con la mochila a cuestas, sintió que podía salir de la oscuridad. Mientras varios soldados del helicóptero aterrizaban, la dinámica cambió. Julián sintió una brisa de esperanza en el aire. La lucha era inminente, pero tenía algo que era valioso. Abrió la mochila en un acto de desesperación, sacando los documentos que contenía. «La verdad está aquí», dijo, levantando las manos. El hombre del traje se quedó congelado. «¡No puedes hacer eso!», gritó. Pero ya era demasiado tarde. Julián alzó los documentos, su corazón palpitando. «Todo esto es un engaño. La montaña tiene secretos que necesitamos desentrañar. Cada uno de ustedes tiene una decisión que tomar». El curso de los acontecimientos se volvió a girar. Valentía y desespero se mezclaron, y en ese momento Julián sintió la certeza de que el final ya no estaba en sus manos. Su madre, su hermana, el Everest. La verdad emergía de las sombras. Mientras la policía llegaba y la confusión aumentaba, se giró hacia Sofía, el peso del pasado y del presente cayendo sobre sus hombros. «No sé qué nos espera, pero juntos lo enfrentaremos, ¿verdad?». Su hermana asintió, una nueva chispa de valentía brillando en sus ojos. «Siempre, Julián». Y así, mientras la tormenta se calmaba, los lazos familiares se estrechaban más que nunca. La montaña había reclamado mucho, pero ahora la verdad comenzaba a construirse nuevamente, y con ello la esperanza de un futuro. Si quieres saber cómo Julián y Sofía enfrentan esos nuevos desafíos, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las historias exclusivas que están por venir. Presiona el botón de me gusta ahora mismo para ayudar con el algoritmo y mostrar tu apoyo al canal. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace impactante. Tu participación hace la diferencia. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más. Tu momento es ahora.